Muy buenas, sean todos bendecidos y bienvenidos una vez más a su programa Fe y Razón, que es un programa que dedicamos principalmente para darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo en temas que tienen que ver con ciencia, filosofía, historia, teología. Y hoy tenemos un tema que hemos querido seguir compartiendo a modo de distintos capítulos, y es sobre la base de las falsas doctrinas. Y el tema que nos corresponde hoy es hablar sobre el Islam. Y para ello tenemos nuestro hermano Julián Musa, el licenciado Julián Musa, quien es catedrático, quien es director de la emisora Radio Eternidad, teólogo y apologista cristiano. Julián, tú no eres catedrático ya, ¿verdad? Actualmente, sí, yo sigo siendo catedrático. Muy bien. Sigues impartiendo. Sí, catedrático de una de las profesiones que el Señor me ha dado, es la administración de empresas. Yo soy administrador y también he impartido clases en el área de teología, pero actualmente a nivel universitario estoy impartiendo clases en el área de administración, es donde estoy actualmente, sí. Julián. Gracias, Carlos. Sí. Gracias, Carlos, por la invitación una vez más. De verdad que es un placer para mí poder compartir con cada una de las personas que siguen el programa Fe y Razón. Y es muy bueno que podamos continuar hablando de falsas doctrinas, con la intención de que la verdad de Dios sea expuesta y la mentira sea desenmascarada. Así es, Julián. Mira, el Islam, uno pudiese decir que es una religión, es una de las tres de las que parten, no de la rama abrahámica, o sea, desde Abraham. Estas se dividen: primero el judaísmo, luego viene la verdad revelada de nuestro Señor Jesucristo, trayéndonos el mensaje de salvación, y ahí entonces se conforma el cristianismo, que es llamado en un momento determinado de la historia, no que Jesucristo dijo nosotros nos llamamos cristianos, sino que fuimos llamados cristianos conforme a la etimología de la palabra y al sentido, al significado de la palabra, que significa Mesías. Y luego surge esta religión, Julián, el Islam. Entonces, ¿por qué nosotros entendemos que entra dentro de las falsas doctrinas? Porque toca a nuestro Señor Jesucristo ahí también. Entonces, nos gustaría que tú comiences explicándonos por qué es una falsa doctrina. Bueno, lo primero, vamos a empezar desde los orígenes, vamos a empezar desde las informaciones más básicas, para conocimiento de quienes están viendo el programa, y en el desarrollo de eso, pues vamos a ir respondiendo esa pregunta. Es bueno que la gente sepa que la palabra Islam significa sumisión a Dios, y sus seguidores son musulmanes. No toda persona que vive en un país islámico es musulmán, que eso es algo que muchas veces no se tiene ese entendimiento. No, porque los musulmanes, no. Musulmán es el que practica la religión islámica. El Islam es más que un sistema de creencias. O sea, el Islam provee un sistema en los países donde esta religión es abrazada, provee un sistema social, un sistema legal que gobierna aspectos como la vida en familia, la ley, el orden, la ética, la vestimenta, así como los rituales religiosos y las observancias de la religión como tal. Estamos hablando de que hay cerca de 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo. La mayoría está ubicado en el Medio Oriente, en países como Indonesia, Pakistán, Bangladesh y la India. Hay países que tienen que su Estado es islámico. No estamos hablando precisamente del grupo terrorista, el Estado Islámico, sino que el Estado como tal es islámico. Por ejemplo, países como Irán, Afganistán, Yemen, son países, Pakistán, son países que su Estado es islámico, o sea, es un Estado confesional. Hay otros países donde no es un Estado confesional, sino que hay una especie de democracia, aunque en algunos se ha convertido en dictadura, como Arabia Saudita, Turquía, que son países también de religión musulmana. Entonces, para entrar a responder tu
tu pregunta de por qué es falsa, luego de dar estas informaciones de orígenes, la religión aparece en el siglo VII después de Cristo. Como toda secta falsa, siempre tiene un fundador. Y este fundador se llamó Mahoma, o en árabe Mohammed. Este señor establece esta religión, la funda a mediados de los años, no a mediados, sino digamos en el año 622 después de Cristo. Él se creía ser el último mensajero de Alá, el último mensajero por el cual Alá se reveló al mundo. El Dios en el Islam es llamado con la palabra árabe Alá. Entonces, ellos creen que hubo otros mensajeros, como fue el caso de Moisés, como fue el caso de Adán, Abraham, Ismael, Salomón y Jesús. Ahora bien, ninguno de estos fueron profetas, según el Islam, que cumplieron un rol, pero la voz, digamos, autorizada de Dios es a través del profeta Mahoma. Mahoma nace en el año 570 después de Cristo, del linaje de Ismael, hijo de Abraham. Ahí se une a lo que tú decías, de que son religiones consideradas abrahámicas. Recordemos que en la Biblia habla de la historia de Ismael, quien fue hijo de una sirvienta egipcia, que esta mujer, esta sirvienta, pues por orden de Sara, antes ellos se desesperaron, Dios le había prometido darle un hijo, ellos ya su edad iba muy avanzada, Sara se desespera y había una práctica cultural que era aceptada de que si el niño de una esclava de la casa nacía en las piernas de la dueña, pues era como su hijo y era parte de la familia. Entonces Ismael así viene, ese relato lo vemos en Génesis, cómo habla de la historia de Ismael. Luego hay un problema entre Sara y Agar, entonces Agar se va con su hijo y de esa descendencia es que viene Mohammed o Mahoma. Él nace en la Meca, hoy pertenece la Meca a Arabia Saudita, en la península arábica, y su nombre significa el elogiado. Ese es el significado de su nombre. A los 40 años de edad, este hombre, quien supuestamente, entre comillas, había recibido, y eso lo vamos a explicar más adelante, había recibido revelación de parte del arcángel Gabriel, empieza su misión profética, lo que él llamó su misión profética, a los 40 años. Mahoma empieza a enseñar en la Meca, y luego se estableció en Medina, también una provincia de lo que hoy es Arabia Saudita, para el año 632. Mahoma y sus seguidores, ya para el 632 se habían apoderado de la Meca y gran parte de la península arábiga por medio de la yihad o la guerra santa. O sea, la yihad y la guerra santa es tan antigua como el establecimiento, como el tiempo de Mahoma. El Islam es una religión proselitista desde su inicio y ciertamente la violencia fue un instrumento usado para esos fines. No sé si tú quieres compartir algo ahora, para luego hablar de las creencias del Islam y poder seguir desarrollando el tema. ¿Sabes qué me llama la atención algo de la historia del surgimiento del Islam? Y es que esto también estaba previsto podemos decir, en los planes del Señor, porque esto viene desde Abraham. Ese conflicto que hubo entre Sara y su sierva Agar, y luego con ese niño llamado Ismael, hermano de Isaac, en donde el conflicto de la madre de Ismael, pues afectaba esa relación que tenía Abraham y su esposa,
y con su niño, que es la promesa de Dios, es el cumplimiento de la promesa de Dios a través de Isaac, y que entonces hace que haya una ruptura familiar, podemos decir así, pero que Dios no abandona el niño, o sea, es decir, no abandonó a Ismael, sino que lo protegió. Sí, sí, muy buen punto. Ahí se ve la misericordia de Dios, independientemente de que partiendo de ese punto, entonces viene esa tergiversación de la visión, esa distorsión de la visión de la palabra de Dios, ¿no? De la promesa de Dios, porque lo que yo tengo entendido es que tanto Isaac como Ismael fueron creciendo, aún estando separados, fueron creciendo, tenían una relación de hermanos, incluso llegaron juntos a enterrar a Abraham. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En la historia de ese desarrollo en el Antiguo Testamento. Pero me gustaría que tú continuaras porque son cosas muy interesantes que muchos de nosotros no conocemos. Continúa. Sí, y realmente hablábamos de la cantidad de personas que son los islámicos, y aunque aquí son minoría, en República Dominicana está esa religión, esa secta, está en nuestro país. Vuelvo y repito, es una minoría en República Dominicana. Es una secta que está teniendo mucha fuerza en Europa, está creciendo mucho por dos razones fundamentales. El tema de las guerras en Medio Oriente ha hecho que mucha gente busque refugio en Europa, número uno. Y número dos, porque los musulmanes, a diferencia de los europeos, tienen muchos hijos. O sea, los musulmanes, el promedio de hijos es de 8.1. Los europeos, que han abrazado una cosmovisión antidios y han abrazado prácticas como el aborto y la ideología de género, pues están teniendo muy pocos hijos. Se habla de el porcentaje está, yo creo que ya está en 1. Esa parte no le recuerdo bien, hubo un tiempo que eran 2.1, pero creo que eso ha descendido. Pero esas dos razones están haciendo que Europa esté siendo conquistada de una manera pacífica por el Islam. Entonces, en cuanto a sus creencias, los musulmanes llaman a Dios Alá, como ya decía. Para ellos, la idea de un Dios encarnado y personal es blasfemo y absurdo. Aquí vamos viendo diferencias. Nosotros creemos en que más adelante pudiéramos desarrollar un poco más eso, pero para decir por el momento que nosotros creemos en un Dios que sí se ha encarnado a través de la persona del Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, y para ellos es blasfemo y absurdo. Creen en un solo Dios que es todopoderoso, que creó todas las cosas, que es misericordioso y compasivo. Aquí son de las cosas que creemos igual. Lo único que la forma como ellos ven a ese Dios es diferente a la nuestra. Dios es el juez, pero no hay mediador. No creen en un mediador. Ellos creen que el ser humano no nace con pecado. El ser humano nace sin pecado para el Islam. Nosotros creemos, como dice las Sagradas Escrituras, que el ser humano nace con un problema llamado pecado y que se hace evidente en la conducta de los seres humanos, donde quien se pone en el centro de nuestra vida no es Dios, sino nosotros mismos, y eso nos lleva a ejecutar un sinnúmero de conductas que no agradan a Dios. Para el Islam, a diferencia de nosotros, el ser humano nace sin pecado. El hombre puede pecar para el Islam, pero es intrínsecamente capaz de complacer a Dios perfectamente, o al menos lo suficiente por sus propios medios. El Islam, al igual que todas las sectas del mundo, creen en una salvación por obras, no en una salvación por gracia como creemos nosotros. ¿Quiere decir algo, Carlos? Sí, vamos a pasar a la primera pausa, Julián, y cuando volvamos vamos a continuar viendo cuáles son esas proposiciones que da la secta del Islam, obviamente una religión, y como tú muy bien dijiste a la introducción del programa, es la religión que está teniendo mayor crecimiento a nivel mundial, probablemente por ese ataque a la identidad de los seres humanos. Europa perdiendo su identidad cristiana, y entonces esa migración
de musulmanes en toda Europa, pues está haciendo que esta religión esté tomando un crecimiento, al igual que el ateísmo, que eso lo vamos a tocar después, que eso también lo vamos a tocar después. Cuando volvamos después de esta primera pausa, continuamos en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo otro capítulo más de una serie de programas que vamos a estar llevándoles a todos ustedes, que son las falsas doctrinas. Y en este caso estamos tocando el Islam, falsas doctrinas dentro de la religión islámica. Y está compartiendo con nosotros nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, director de la emisora Radio Eternidad y miembro del Grupo Acción Cristiana. Julián, continúa diciéndonos cuáles otras cosas propone el Islam para ir identificando las doctrinas falsas que están contenidas en esa religión. Sí, hay 5 pilares del Islam, que son, digamos que si se cumple esto, la persona está bien en el Islam, si cumple estos 5 pilares. Porque le da esto, digamos que estos 5 pilares le dan placer al Dios Alá, o sea, se siente agradado el Dios Alá, el Dios de los musulmanes. Y esos 5 pilares son el testimonio, o sea, la persona tiene que confesar con su boca una frase que dice: no hay más deidad que Alá y Mahoma es el profeta de Alá. Ese es el testimonio. Todo musulmán tiene que confesar eso. Número 2, el segundo pilar es el ritual de oración. Ellos hacen oraciones de manera ritualista 5 veces al día. Al amanecer, más o menos al mediodía, a las 4 de la tarde, por ahí, 6 de la tarde, más o menos, y 8 de la noche. Son esos 5 rituales de oración. Donde quiera que ellos estén, ellos van a hacer estas oraciones. También el ayuno en el mes de Ramadán, que es el 9º mes del calendario islámico, que es un calendario lunar, no como el de nosotros. Y el 9º mes para los islámicos, por ejemplo, en este año, el 9º mes fue desde el 24 de abril al 24 de mayo. Eso puede variar, pero es más o menos en ese periodo donde hacen el ayuno en el mes de Ramadán. También está lo que es la purificación de las riquezas, un 4º pilar, que es donde ellos dan el 2.5% de sus ahorros para causas y demás. Y número 5 está la peregrinación a la Meca. Al menos una vez en la vida, un hombre debe de hacer esto. Esto es una inmensa concentración que se da en la Meca. La Meca fue el lugar donde nació el profeta, el llamado por ellos profeta Mahoma. Es una vestimenta rígida, todos se visten de una manera, digamos, los ricos, los pobres se visten de una misma forma y hacen una especie de un ritual alrededor. Allá en la Meca, en un lugar específico donde hay una gran roca
en ese lugar y ahí hacen esta especie de peregrinación. Por lo menos una vez en la vida, un musulmán que sea, digamos, que quiera caminar bien en esta religión debe hacerlo. Esto no es para las mujeres no hacen esto. La salvación en el Islam, esto es bien interesante y aquí yo sé que tú también puedes compartir algunas cosas. En el Islam, cada ser humano, como yo decía, nace sin pecado. O sea, no existe el pecado original. Cada persona es responsable de sus actos y nadie llevará a la carga de los demás. Eso lo dice el Sura 6:164. Sura es capítulo en el Corán, que más adelante vamos a hablar del Corán, que es el libro por el cual ellos se rigen. Ahora bien, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Aunque nosotros creemos en el pecado original y creemos que el hombre es pecador, eso no quiere haber dicho que nuestros actos no sean el resultado de nuestra voluntad. O sea, yo quiero aclarar eso, porque cada persona, cada ser humano es responsable de sus actos, sea cristiano o no sea cristiano. O sea, eso no es, no, que la culpa es el pecado. No. Cada cual es responsable, porque a veces a nosotros se nos quiere tildar de que el responsable porque yo hice algo malo es o Satanás o es el pecado, pero yo no soy culpable. No. El cristiano es responsable de sus actos. Lo que pasa es que la tendencia del corazón del hombre sin Dios es al mal. Y eso lo vemos reflejado en una sociedad como la que vivimos. Esto se cae de la mata, esto de que todo el mundo nace bueno, que también lo profesan los ateos y lo profesan los islámicos y otras religiones más. Se cae de la mata porque nada más hay que ver los periódicos, ver la televisión, ver las noticias, para ver cuál es la inclinación del corazón del ser humano. Ahora bien, hablando del Islam, eso fue un paréntesis que quise hacer que creo que es muy importante. Cada persona es responsable de buscar la guía de Alá y mantener sus corazones puros y libres de corrupción. Una salvación por obras, por lo que la persona puede hacer. Nadie tiene derecho a garantizar la salvación o dictar castigo excepto Alá. También ellos dicen que nadie llevará la carga de otros. Más adelante vamos a ver que hubo uno que sí llevó la carga por el pecado. Y vamos a ver más adelante de que sí Dios es el que tiene, es el que garantiza y el que hace saber quién es salvo y quién no lo es. Pero por medio de su Hijo, nosotros aún estando aquí, podemos tener certeza de que vamos a estar con Él. Algo que el Islam no tiene. El Islam no tiene una certeza. Siendo el mejor practicante, no tiene una certeza de que se va a salvar. Que yo creo, te escuché decir un comentario en una ocasión que me gustaría que tú lo compartieras, del Islam también, de que cuando la gente se muere, como que va un ángel y le pregunta, como ya después de muerto a la persona, sea quien sea. Si tú puedes compartir eso, yo creo que eso sería importante. Si no me falla la memoria, porque hemos compartido con amigos musulmanes, ¿no? Que ellos nos han enseñado un poco, no es que uno tiene un gran conocimiento, pero ellos nos han enseñado un poco de cómo son sus tradiciones, sus creencias. Aparentemente el ángel de la muerte, Malak al-Maut en musulmán, va y busca el alma y para poder tener ese proceso de poder entrar al cielo, ¿no? Al reino de Alá, como ellos le llaman a Dios, se le hacen ciertas preguntas, ¿no? Yo no las voy a mencionar todas, pero recuerdo que una de ellas es ¿quién es tu Señor? Y si tú dices que tu Señor es Alá, entonces tú entras al cielo. No importa aparentemente lo que tú hayas hecho en la tierra, simplemente por ese reconocimiento, y no importa que tú hayas buscado el perdón de tus pecados, porque todos somos pecadores. Entonces, eso como que es un punto ahí un poquito complejo y delicado para cómo nosotros tenemos la verdad de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. En esa parte, sí, ahí se ve plenamente que hay una falsa doctrina con relación a la comparación de lo que nosotros creemos. Es como una especie de purgatorio, vamos a decirlo así que yo lo veo.
una especie de purgatorio, que el purgatorio... Eso yo no lo entiendo tampoco, lo del purgatorio. No es bíblico, no, claro, eso no es bíblico. La Biblia no habla de purgatorio por ningún lado. Pero en el Islam hay una especie como de purgatorio, y es así como tú dices, o sea, no importa si en ese momento esa persona le da una buena respuesta al ángel de la muerte, pues entonces va para el reino de Alá. Si le da la respuesta negativa, entonces va para el infierno. ¿Creen los musulmanes en la Biblia? Aquí voy a dar respuesta a eso. Los musulmanes no creen en la Biblia, aunque la aceptan como un libro revelado, pero creen que Dios tuvo que dar una última revelación, algo típico de las religiones falsas. Y esa última revelación, en el siglo 7 después de Cristo, es el Corán, que significa, esa palabra es una palabra árabe que significa recitación. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes y ellos creen que su contenido vino mediante una revelación. Cada palabra del mismo le fue revelada al profeta Mahoma, solamente a él, al profeta Mahoma, por medio del arcángel Gabriel, en un periodo de 23 años, durante el siglo 7, y el Corán tiene 114 capítulos y 6.236 versículos. Como Mahoma era una persona iletrada, sus primeros seguidores memorizaron y escribieron cada una de las supuestas revelaciones que él iba recibiendo. Y quiero decir algo aquí que entiendo que es muy importante. Dentro de las cosas que podemos ver, la Biblia, a diferencia del Corán, fue escrita por más de 40 autores, desde reyes hasta personas del vulgo. Y hay una coherencia. Fue escrita en un periodo de 1500 años, la Biblia completa, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Y hay una unidad en el texto de las Escrituras. Hay una unidad de principio a fin en la Biblia, una unidad. En la persona de Cristo, que es la persona principal de la Biblia completa, está desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene una secuencia lógica, aún habiendo sido escrito por más de 40 autores diferentes, porque detrás de esos autores quien escribe, quien iluminó, quien inspiró a estos escritores de la Biblia fue el Espíritu Santo. Y a diferencia del Islam y de todas las sectas falsas, que siempre es una revelación a una sola persona, donde esa es la persona que recibe las supuestas revelaciones. Sí, Carlos, ¿quería decir algo? Sí, vamos a pasar al próximo segmento. Mantén la idea, porque lo que tú estás diciendo es muy importante. O sea, la Biblia tiene una coordinación cronológica, literaria y del sentido, que todo apunta desde, como tú muy bien mencionaste, desde Génesis hasta Apocalipsis, la figura del Mesías, de aquel que iba a venir a salvar. Obviamente, interpretado de una manera no prudente, podemos decir así, por esa distorsión que se fue dando en el desarrollo del tiempo para los judíos, ¿no? Eso, los fariseos, los saduceos, los escribas, fueron distorsionando el sentido que los profetas estaban anunciando para la llegada del Mesías, donde se veía que el Mesías era mucho más que establecer una salvación material, como si fuese un producto de una dominación guerrerista o de una dominación mundial, que era como lo comenzaron a ver en un momento los judíos. Pero qué importante que tú menciones eso, o sea, la coordinación y la concordancia bíblica en términos históricos y en términos de esa linealidad desde principio a fin.
Cuando volvamos después de esta pausa, continuamos con nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, con el tema falsas doctrinas y en este caso, las doctrinas del Islam. Ya volvemos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, que nos está dando una interesantísima información sobre cómo se ha venido desarrollando esta secta del Islam, conformada obviamente por su gran estructura y su gran crecimiento a nivel mundial como una de las principales religiones en términos numéricos, ¿no? En términos de esa capacidad de fieles y seguidores que tiene. Y nos está llevando por un proceso cronológico de cómo esto surgió y de cómo se recibió esta revelación, entre comillas, que sostuvo el profeta para los musulmanes llamado Mohammed. Pero hay algo interesante, Julián, que yo también veo en la historia del desarrollo del Islam, y es que su esposa Aisha bin Abi Bakr, ese es el nombre completo de la esposa del profeta, ella era una comerciante y el profeta del Islam, para ellos su profeta, ¿no? Y lo estamos diciendo para mantener el respeto histórico, porque es su profeta, no es que sea el profeta de nosotros, pero... Sí, no, es un profeta para ellos. Para ellos, exactamente, para mantener la línea histórica. Sí. Ella fue muy determinante en esa formación de Mohammed y sí, él trabajaba para ella, o sea, ella era la jefa de él, ella era su gerente, como vamos a decir así, la dueña de la empresa, y también el tío de ella le predica el cristianismo, obviamente un cristianismo distorsionado en esa época porque tenía un sentido mesiánico, judaizante, viniendo como de esa visión arriana. O sea, tenía como una mezcla media extraña entre el arrianismo y el mesianismo judío. El arrianismo, para aquellos que no lo saben, es una corriente que decía que Jesús no era Dios. Que era solo un profeta. O un enviado de Dios, pero que no era Dios ni el Hijo de Dios. Entonces, una corriente dentro del mismo cristianismo, pero herética. Eso fue lo que recibió, porque fue el cristianismo que se le predicó a Mohammed. O sea, no fue de que un islam, él recibió la revelación según, ¿verdad?, su creencia, mucho después, pero primero él recibió la información del cristianismo, obviamente distorsionado en ese momento. Continúa, sí. Julián. Sí, hablando de estas diferencias entre la Biblia y el Corán, porque no son lo mismo, mucha gente dice, no, porque todos los caminos conducen a Dios. Eso no es cierto. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. O sea, hay un solo camino, que es Cristo, el que ha sido revelado a través de la Biblia. Pero hablando de esas comparaciones, para nosotros, como dice Juan 1:1, para nosotros la palabra, el verbo de Dios, esa palabra que da vida, se hizo carne. Para el Islam, la palabra se hizo libro. Y es tan así que
el Corán, yo he tenido la oportunidad, Dios me ha dado por su gracia, la oportunidad de, como misionero cristiano, de estar en lugares de musulmanes y poder compartir con ellos y poder ver más de cerca, digamos, la cultura que permea el Islam. Y conocemos, por la gracia de Dios, hemos tenido ese tipo de oportunidades, hemos podido ver. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención de esa experiencia es ver cómo, digamos, que el libro, el Corán como tal, es idolatrado en un sentido. No es que ellos lo idolatran de manera, no es que ellos le hacen reverencia ni nada, pero un musulmán me llegó a decir a mí que, o digamos, no, en ese momento ya él era ex musulmán, ya había salido del Islam, que si una gente agarraba el Corán y se lo estrellaba, lo tenía él arriba. O sea, él iba a volar arriba. O sea, es capaz de volarle arriba porque hay una reverencia con el libro. O sea, para nosotros, en cuanto a la Biblia, es el contenido que está ahí. No la Biblia como tal, hay Biblia de muchísimas formas, pero es el contenido lo que tiene el valor, no tanto el libro como tal. Y eso es tan así que todavía mucha gente, aún de otros países, preserva el Corán en el idioma original, en el árabe, lo mantiene en el árabe. Entonces, otra cosa importante, ya saliendo un poquito de la Biblia, pero viendo cómo una de las, digamos, una de las confirmaciones de que la Biblia es la verdadera revelación de Dios y de que el cristianismo es el verdadero camino al Señor, es que el mismo Corán habla de la Biblia. Mucha gente dice, y eso es muchas veces es por ignorancia, otras veces quizá porque no ha querido indagar mucho, pero mucha gente dice, sí, porque todas las religiones tienen su libro. Eso no es cierto. Libros considerados divinos como tal, un libro como tal considerado divino, solo lo tienen las 3 religiones monoteístas. ¿Dónde está el judaísmo, que tiene el Antiguo Testamento, lo que se conoce, lo que ellos le llaman en su idioma, el Tanakh judío? Los cristianos, que tenemos el Tanakh judío y tenemos el Nuevo Testamento. Y los islámicos, que tienen el Corán. Pero mira qué interesante. Los judíos que profesan el judaísmo tienen una parte del libro que nosotros creemos. Una parte. La Biblia, pues, la verdad de Dios. Y los musulmanes en el Corán validan como un texto inspirado la Biblia. Y yo le voy a decir con el mismo Corán, porque yo creo que eso son cosas que hay que leerlo en el mismo Corán para poder tener eso bien claro. El Corán valida la Biblia. Sura o capítulo 3, versículo 3 del Corán dice: ha hecho que descienda sobre ti el libro con la verdad, confirmando lo que ya había, al igual que hizo descender la Torá y el Injil. Injil es las enseñanzas de Jesús. Miren ahí, hablando del Corán, está hablando de que ellos dicen que Dios hizo descender la Torá y hizo descender las enseñanzas de Cristo. Sura 3:4 dice, eso es un versículo del Corán: anteriormente como guía para los hombres, y ha hecho descender el discernimiento. Es cierto que los que niegan los signos de Alá tendrán un fuerte
castigo, Alá es irresistible, dueño de la venganza. Anteriormente como guía para los hombres. Ese versículo sigue al primero que yo les leí, donde habla claramente de que hizo descender la Torá y el Injil, las enseñanzas de Jesús, y anteriormente como guía para los hombres. O sea, la Biblia era una guía anterior para los hombres, pero ya ellos, claro está, hay una validación, pero no tiene ningún valor luego de que vino el Corán. Entonces, esa información lo que hace es reforzar de que en la Biblia se encuentra la verdad. Porque estamos hablando que dentro de la cultura, porque hay una cultura islámica, hay un tema de cultura, y la cultura islámica fundamental en su religión divino, que es el Corán, reconoce que la Biblia fue un libro dado. Entonces, de las tres religiones y aquí es donde yo quiero llegar, las tres religiones que te hablan de un libro sagrado, y estamos hablando de las religiones que han impactado al mundo, porque ahora salen un sinnúmero de cosas. Eso no, sino las que han tenido impacto de verdad. Te hablan de la Biblia. ¿Qué hace eso? Que fortalece esa realidad de que en la Biblia se encuentra la revelación real de Dios. No sé si tú quieres hacer algún comentario en esta parte. Tú que estabas mencionando esa parte que es muy importante, ¿no? La Biblia como un fundamento tan poderoso que no ha podido ser borrado de la faz de la tierra, a pesar de tener tantos enemigos. Eso es increíble. O sea, ni el hinduismo, ni libros egipcios, ni libros que se mantienen como reliquias históricas han tenido tanta persecución como la palabra de Dios. Y aún así, Dios demuestra su poder manteniendo su palabra, a pesar de que es atacada incluso dentro de ellas mismas, porque en ese sentido se crean estas falsas doctrinas, las falsas doctrinas creándose para atacar la palabra de Dios, incluso siendo ella misma utilizada para ello. Me llamó la atención de que yo recuerdo que me invitaron a debatir con un imán en la mezquita aquí en República Dominicana, una persona. El imán viene siendo, para los que no saben, que no piensen que es un imán de eso que uno agarra. No, es como un sacerdote, exactamente, podemos decir, de ellos. El que dirige. Una persona de alto nivel ahí, ¿verdad? Entonces me invitaron, me hicieron una cordial invitación para escucharlos, y aprovecharon y quisieron debatir conmigo. Yo los escuché con mucho respeto y no les argumenté, simplemente les dije, mira, todo lo que ustedes dicen es muy interesante y me llena de mucho conocimiento histórico, pero yo no voy a refutarlo. Yo simplemente les voy a hacer una pregunta para que sean ustedes de manera honesta me respondan. ¿Quién es el rey y señor de todo lo que existe y que reinará por los siglos de los siglos? El imán me dice el Mesías. Ellos están esperando el Mesías. Y yo le dije, ¿quién dicen ustedes que es el Mesías? Y me dice, el mismo que ustedes esperan, Jesucristo. Digo, entonces, si Jesucristo para ustedes es el Mesías y Jesucristo para nosotros es el Mesías, ¿no es el Señor de todo? ¿No es Él el que está por encima de su profeta, de su libro, de nuestras vidas? Entonces, ¿por qué ustedes lo ponen a Él como un simple profeta si ustedes reconocen que Él es el Rey de Reyes? No me dieron más respuesta. Exacto. Es una contradicción ahí. Y ese dato que tú acabas de dar es un dato que no mucha gente lo sabe. De quién es que están esperando realmente al final. Es un dato que no mucha gente lo sabe. Y eso es así como tú lo estás diciendo. Correcto. Muy cierto eso. O sea, los musulmanes creen que el Islam incluye tanto el judaísmo como el cristianismo. Y dicen que incluso Abraham era musulmán. Esa es la concepción que tienen. En su mente todo es el Islam. Todo es el Islam. O sea, por ejemplo, la Biblia, donde hablaba de la Torá y el Injil, eso era del musulmán. O sea, por eso lo tienen incluido en su Corán.
Nosotros, una de las cosas que necesitamos explicarle a los musulmanes, y no es algo tan fácil realmente, es que Dios deseó establecer una relación personal con el hombre. Ellos no creen en un Dios personal, no creen en un Dios personal, sino en un Dios que ha dejado leyes que hay que cumplir, pero que no tiene una relación personal con aquellos que les sirven, y mucho menos que podamos ser hijos de ese Dios. O sea, no creen en eso. El propósito de la revelación de Dios, y antes de, digamos, entrar en esa parte, que también es muy importante, yo quiero tocar algo que considero no se puede quedar en esta entrevista, Carlos. Sí, bueno, vamos a hacerlo ya en este último bloque, cuando volvamos de esta pausa, para que entonces tú amplíes eso y también a modo de conclusión, ¿no? De cierre, también nos digas cuáles son las mejores recomendaciones para aquellas personas que están conociendo el Islam y que no caigan en desarrollar una falsa doctrina, sino que reconozcan definitivamente que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo encontramos la verdad, el camino y la salvación conforme a lo establecido para vivir la vida eterna, porque muy bien lo establece la palabra de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando volvamos después de esta última pausa, continuamos en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando el tema falsas doctrinas y en esta ocasión analizando la religión o la doctrina del Islam o las doctrinas del Islam. Está compartiendo el licenciado Julián Musa, nuestro hermano y amigo Julián Musa, director de la emisora Radio Eternidad, y que también produce en esa misma emisora un programa interesantísimo llamado Acción Cristiana en la Radio. Así que nosotros también invitamos a nuestros hermanos y amigos que comparten este programa a también compartir esa conexión a través de la emisora Radio Eternidad y ese interesantísimo programa donde hemos tenido el honor de compartir con nuestro hermano Julián Musa y en donde se predica la sana doctrina del Evangelio y muchos otros temas que son de edificación. Julián, continúa con tu exposición. Sí, algo que yo quiero, que considero que es muy también importante para nosotros entender, es el tema de lo que tiene que ver con la yihad o la guerra santa. Pero yo quiero hacer un paréntesis que considero importante. Como les había comentado, por la gracia del Señor tuve la oportunidad de compartir con personas musulmanas. No quiere dejar dicho, cada vez que la gente, y sobre todo en Occidente, en este lado del mundo, piensa en un musulmán, cree que es un terrorista. Y eso no es cierto. Dios ha dado de su gracia común a todos los hombres, y por eso el ser humano puede reflejar acciones correctas. Y yo puedo decirle que las personas musulmanes son, con las que yo he podido compartir, son muy decentes. Son personas que no me fueron arriba. Claro, hay un punto que para ellos es, digamos, el límite, que es que tú no puedes
venir a predicarle tan abiertamente hasta que no haya quizás una interacción y una amistad que te permita eso. Pero eso me lo demostró el imán también cuando compartimos, ¿no? O sea, cuando me invitaron a esa conferencia y compartimos, me demostró mucho respeto y mucha educación. Sí, eso yo quiero hacer esa observación, porque el trato que yo recibí en aquel lugar fue muy bueno. Ahora bien, ese trato bien recibido, claro está, no fue de todos, porque hay mucha gente que son musulmanes de tradición, pero realmente no practican la religión. Esos que no practican la cosa ra con ra, de esos es lo que recibe ese trato. Los que son muy apegados al Corán son diferentes. ¿Por qué? Porque, y aquí conecto esto con la llamada yihad o guerra santa, y son considerados incluso hasta radicales, incluso en países donde están los musulmanes, son considerados radicales. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, muchas cosas malas se han hecho en el nombre de Jesús, pero la enseñanza de Jesús no tiene nada que ver con esas acciones. El que es cristiano de verdad va a actuar y va a reflejar amor, paz, el amor a Dios, amor al prójimo, va a reflejar solidaridad, va a reflejar benignidad, va a reflejar lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo, va a reflejar el amor al prójimo. En el Islam, el que practica la religión como tal y se lleva ra con ra de lo que dice el Islam, va a estar en favor de la guerra santa. El que no lo practica y que es, digamos, por tradición, porque las leyes, porque tú puedes tener problemas con la familia, esa gente puede reflejar mucha bondad. Entonces, el Corán habla de la guerra santa. Esos grupos que se hacen llamar, por ejemplo, como el Estado Islámico, como Hezbollah, y los diferentes grupos terroristas que existen, sobre todo en Medio Oriente, su religión es la islámica. Y de algún lugar sale esa información de por qué ellos son así. Y yo quiero mostrarles a ustedes que el Corán habla, ellos le llaman la guerra santa, porque para el cristiano la lucha de nosotros no es contra la gente. La lucha de nosotros, como el apóstol Pablo mismo escribió, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que usan a carne y sangre. Pero nuestra guerra no es contra la gente. Pero en el Islam, los infieles somos los que no profesamos su religión, y los que practican esta religión como tal aprueban la llamada guerra santa, que no es una guerra espiritual, sino física. Y por eso hemos visto atentados terroristas, personas que se inmolan y matan muchísima gente, el Estado Islámico y un sinnúmero de grupos que aún musulmanes que no son practicantes de la religión como tal no están de acuerdo, no lo aceptan eso. Entonces, Sura 2, Sura es capítulo 2, versículo 191, dice, oiga lo que dice, eso es el Corán que lo dice: matadles donde deis con ellos y expulsadles de donde os hayan expulsado. Tentar es más grave que matar. No combatan contra ellos junto a la mezquita. La mezquita es el lugar de adoración de ellos, a no ser que os ataquen allí. Así que si combaten contra vosotros, matadles. Esa es la retribución de los infieles. Sura 3, versículo 169. Y no penséis que quienes han caído por Alá hayan muerto. Al contrario, están vivos y sustentados junto a su Señor. Ahí está hablando de aquellos que mueren en combate, los que se suicidan y matan muchísima gente, o los que están dispuestos a pelear en la llamada guerra santa, que de santa no tiene nada. Sura 9, versículo 123. Creyentes, combatid contra los infieles. Infieles es todo aquel que no profesa el Islam. Que tengáis cerca, que os encuentren duros. Sabed que Dios está con los que le temen.
Sura 4, 56, 57. A quienes no crean en nuestros signos, arrojaremos al fuego. Siempre que se les consuma la piel, se la responderemos para que gusten el castigo. Alá es poderoso y sabio. A quienes crean y obren bien, les introduciremos, oye esto, Carlos y usted, que eso que se habla mucho, eso es real. A quienes crean para ellos, a quienes crean y obren bien, les introduciremos en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, en lo que estarán eternamente para siempre. Allí tendrán esposas purificadas y haremos que les dé una sombra espesa. Se ha hablado mucho y eso es real. Mucha gente que quizá no tiene mucho conocimiento te dice, bueno, pero las personas, ellos dicen que van a tener mujeres ahí en el paraíso. Sí, es verdad, eso te lo profesa. Mujeres purificadas van a tener, esas son de las cosas que les esperan. Voy a seguir en esta línea porque creo que esto es importante, Carlos, en esta parte final. Sura 8, versículo 65. Estamos hablando de capítulos y versículos del Corán, el libro divino o de la secta del Islam. Profeta, anima a los creyentes al combate, vencerán a 200. Y eso sabemos que uno puede matar a muchísima gente. Y 100 vencerán a 1000 infieles, pues estos son gente que no comprende. Sura 9:20. Crean, emigren y luchen por Dios. Con su hacienda y sus personas tendrán una categoría más elevada. Junto a Dios, esos serán triunfantes. No voy a seguir por razones de tiempo y quiero concluir con lo último que me dijiste. ¿Verdad? Con lo último que me dijiste. La salvación en Jesucristo dijo lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Y Isaías 55:3. Inquirido y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes del Señor. Yo quiero concluir diciendo, nosotros creemos en un Cristo que tiene una relación personal con nosotros. Si tú estás siendo atraído, hay un solo camino que se llama Jesús y Dios es personal y está dispuesto a perdonarte tus pecados y tener una relación contigo si crees en él. No pudiera decir más cosas, que tenemos que respetar el tiempo. Bueno, Julián, yo creo que solamente el tema del Islam y las sectas de esa religión tomaría varios capítulos más. Pero qué bueno que tú has dado muchos datos muy concretos para uno tener una visión más amplia. Y es como tú dices, mira al final cómo tú presentas esas cosas terribles que el mismo libro les lleva a hacer. Aunque el libro tiene muchas cosas moralistas, pero es un libro muy legalista y muy guerrerista sí. También. Sí. Y hay una contradicción tan grande entre el Jesucristo que ellos visualizan al Jesucristo de la verdad revelada en los evangelios, cuando el mismo Jesucristo nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amemos a Dios sobre todas las cosas, que perdonemos a quienes nos ofenden y un sinnúmero de cosas que el Señor en su infinito amor y misericordia pues nos guía a que nosotros seamos transformados en su Santo Espíritu para hacer esas cosas y no lo que establece un libro y una secta como la religión del Islam. Hasta aquí ha sido todo en su programa Fe y Razón, esperando que les haya sido de bendición y de edificación este programa, agradeciéndole a nuestro hermano Julián Musa. Vamos a continuar trayendo más de los temas, las falsas doctrinas, y será pues hasta una próxima entrega. Que el Señor les bendiga.